Bienvenidos a nuestros diálogos de Empresa Son. Hoy vamos a tratar un tema que preocupa y mucho tanto en lo público y a los agentes públicos y a los agentes privados, en lo económico, en lo social, en lo demográfico. Se trata efectivamente de la despoblación. Según las últimas cifras oficiales de población publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, 199 de los 731 municipios de Aragón tienen menos de 100 habitantes censados. Es decir, 1 de cada 4 pueblos aragoneses cuenta con menos de un centenar de vecinos. En 14 de esos 199 municipios, además, la edad media supera los 65 años. Sin embargo, la pérdida de población no afecta solo a los pequeños municipios. A nivel regional, la comunidad ha perdido entre 2012 y 2016 cerca de 41.000 habitantes. En este espacio vamos a tratar de revelar cuál es la causa de este fenómeno y por qué resulta tan difícil atraer nuevos pobladores a estos municipios. Asimismo, intentaremos también y sobre todo dar soluciones o posibles medidas que podemos aplicar para mejorar esta situación. Para ello contamos con 5 expertos y 5 personas que nos acompañarán hoy para darnos un poco de luz en este tema. Joaquín Palacín, director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón; Carlos Torre, presidente de COE Teruel; Luis Alamán, abogado especialista en empresas y penalista; Joaquín Moreno, alcalde de Utrillas; María Victoria Alquézar, asesora empresarial del Instituto Aragonés de la Mujer. Bienvenidos todos. En primer lugar, vamos a contextualizar, Luis, un poquito esta situación. ¿Por qué a Aragón le afecta tanto este problema? ¿Qué ha pasado en estos últimos años? ¿Cómo ha cambiado la situación demográfica en nuestra comunidad? Bueno, en primer lugar, hola a todos los variados e ilustres compañeros. Pregunta muy interesante, ciertamente, aunque, como muy bien decías al comienzo, creo que aquí nos van a interesar más las soluciones, el tratamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que el diagnóstico. ¿Qué ha pasado? Creo que a ningún ciudadano aragonés se le escapan más o menos las causas de esta evolución negativa que hemos venido teniendo en los últimos años, ¿no? El problema realmente viene ya de largo, de muy largo. Por poner un ejemplo, no recuerdo el año exacto, pero aproximadamente en 1950 la provincia de Teruel contaba con unos 250.000 habitantes y hoy cuenta con 130.000 apenas, y sigue y suma descendiendo, ¿no? Aproximadamente a lo mejor unos 100 habitantes diarios. Las causas, no se trata aquí de hacer un manual o un tratado, pero además creo que no se le escapan a nadie. Cierto es que tenemos unas condiciones, la provincia de Teruel y todo Aragón, orográficas, de clima complicadas, esto es cierto, terreno muy montañoso, fríos muy cruentos en invierno, etcétera, ¿no? ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, en esas zonas rurales de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel? Yo siempre lo he dicho con una especie de ejemplo, ¿no?, de que diferentes núcleos urbanos, porque estamos en el cuadrante noroeste de la península ibérica, realmente el más poblado, el más llamado al desarrollo industrial. Tenemos a Madrid, por un lado, la Comunidad Valenciana, País Vasco, Cataluña, y en el centro esta cada vez mayor metrópoli que es Zaragoza. Y esto que ha producido en todo ese terreno rural intermedio, más allá de casas de segunda vivienda, ¿no?, segundas viviendas temporales para verano, o en el caso del Pirineo o las estaciones de esquí turolenses, pues para determinadas fechas de invierno, ¿no?, o sea, verano o invierno. ¿Qué ha producido esto? Un efecto goma, de tal manera que se ha ido estirando de esos territorios y se han ido despoblando. Y esto ha venido, como digo, y por ser sintético, ha venido desde hace muchos años. Ha habido una situación relativa de abandono en el territorio rural, y cierto es que en estos últimos años, a Dios gracias, estamos experimentando ya una verdadera mentalización del problema, no solo por parte de los ciudadanos aragoneses, lo cual es muy importante, porque, como luego apuntaré, este es un problema principalmente de los aragoneses, donde Europa y el Estado español nos han de ayudar, pero esto ha de partir del gobierno aragonés hacia abajo hasta el último de los ciudadanos aragoneses. En ese sentido, se ha ido produciendo un proceso paulatino de abandono y de abandono rural. También ha influido ahí, por cierto, el tema, y aquí tenemos al alcalde de Utrillas, que seguro que puede ilustrarnos mucho mejor sobre esta cuestión luego, de mecanización de la agricultura, que también ha producido pérdidas notables de empleo en el mundo rural. Bueno, y en los últimos años, ¿qué está pasando para esta mentalización? Ya ha sido en un vistazo muy rápido a la cuestión. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que nos estamos mentalizando de que estamos en coma,
Estamos en coma en este momento, con respiración asistida en muchos municipios. ¿Y reversible o irreversible? Luego lo trataremos, a mi juicio, incluso en los pequeños municipios, en esos 199 de menos de 100 habitantes, hasta posiblemente reversible, a mi juicio en esos, y por supuesto en el resto de la extensión del territorio aragonés, pero por fin nos estamos mentalizando de que esto no puede ser así, de que estamos con respiración asistida en coma, de que necesitamos rápidamente salir del coma porque muchos municipios se mueren. Con la pérdida de esos municipios se pierde importante patrimonio histórico, aquí hay que citar también los temas de custodia del territorio, etcétera, y por lo tanto que hemos de reaccionar rápidamente y sobre todo con un aviso muy importante. No nos podemos equivocar, porque seguramente nuestros pueblos, a los cuales les debemos todo, no pueden permitirse que los que hayan de tomar las decisiones se equivoquen, porque si nos volvemos a equivocar, ello conlleva ya seguramente la pérdida, pues a lo mejor de esos 190 municipios y de otros varios, comprendidos entre los 100 y los 500 habitantes o los 1000 habitantes, que son la inmensa mayoría del territorio aragonés, de los 731 municipios aragoneses, vendrían después. Por lo tanto, no nos podemos equivocar porque estamos en coma. Luego trataremos de cada una de estas cuestiones. Gracias, Luis. Me gusta que, bueno, una actitud positiva mantienes, ¿no? Sin duda. No, si no, lamentablemente no estaría aquí, sino estaría intentando en cada uno de los municipios, como el otro día estuve en Utrillas, pues diciendo, esto se pierde y se nos acaba. No, es que se puede reaccionar todavía y creo que el tema es reversible. Hay que luchar, efectivamente, Joaquín Moreno, alcalde de Utrillas, la localidad representa un poco esa lucha contra la despoblación y cómo habéis sabido pues, cambiar un poco el debate económico allí, ¿no? y reindustrializaros y reinventaros. ¿Cómo ha sido esa lucha? ¿Cómo lo habéis hecho durante los últimos años en Utrillas? Bueno, pues partimos desde una zona que es Cuencas Mineras, que es el centro de la provincia de Teruel, y que tuvimos, afortunadamente, hace 50 años una repoblación. Nuestra zona es productora de lignito, extracción de lignitos, y tuvimos una oleada de habitantes que venían de todos puntos de España porque no había materialmente posibilidades para extraerlo con nuestra población. Recordando aquellos tiempos, este ayuntamiento se ha planteado por convencimiento. Creemos que la cuenca minera y Teruel es uno de los mejores sitios para vivir y por eso nuestra competencia, puedo decirlo, que es la ciudad. Hemos intentado mejorar los servicios y atraer puestos de trabajo. Habría que posicionarse como que hay un equilibrio entre el trabajo y la calidad de vida. Y la idea es pues mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, desde una guardería infantil, tener fibra óptica, posibilitar que haya piscina climatizada para el invierno. Cualquier mejora en la calidad de vida puede redundar en que haya habitantes que sacrifiquen la vida en la ciudad por la vida en el medio rural. Y esta es la idea. Si tienes trabajo y tienes calidad de vida, Teruel puede ser una de las mejores provincias para vivir. Y esta ha sido una reivindicación desde estos últimos años y creemos que los pasos que se deben dar van encaminados a, ojalá, atraer habitantes, atraer nuevos pobladores que pasan inicialmente por el trabajo. El mayor fracaso para nosotros sería que nuestros jóvenes tuvieran que irse a Valencia, a Teruel o a Zaragoza porque no tienen trabajo en nuestra zona, porque sabemos que están contentos, que hay buenos servicios y esto sería la alternativa para nosotros. En esa línea, bueno, pues mejorando el polígono industrial, mejorando suelo industrial, fibra óptica, gas, cualquier servicio que se nos ha demandado de las empresas, hemos intentado traerlo. Bueno, eso en colaboración con el Gobierno de Aragón y con el Gobierno de España, porque este será otro debate. El problema no es de la cuenca minera ni de Teruel, el problema es un problema nacional. Y a partir de ahora, y luego entraremos a hablar, parece que ya se han encendido todas las alarmas porque llevamos 30 años repitiendo el tema de, no lo voy a decir, yo voy a decir siempre repoblación, que creo que es la idea que debemos marcar desde Teruel, repoblar esta provincia porque es buena, porque hay calidad de vida y porque se vive bien.
Y además, más positivo, seguimos con lo positivo, y con las alarmas creo que por ahora estamos todos de acuerdo. Bueno, has mencionado, Joaquín, la parte del Gobierno de Aragón, esos planes que se están llevando a cabo. Bueno, en ese sentido vamos a hablar de la Directriz Especial de Ordenación de Territorio de Política Demográfica y contra la Despoblación, que el título es, es largo. Joaquín Palacín, ¿se persigue con este decreto que se persigue y qué acciones reales, ¿no?, está buscando el Gobierno de Aragón con esta directriz? Sí, el problema, yo creo que es el problema más importante que tiene Aragón, porque de él derivan otros problemas que complican el que se pueda vivir en el mundo rural. Lo que pretendemos con esta directriz es ir a la raíz del problema, no ir a resolver los síntomas, sino a ir al final de ese problema e intentar resolverlo buscando alcanzar un equilibrio territorial desde el punto de vista poblacional, de lo que se podría ser la distribución de la población, lo que todos conocemos como densidad de población, o desde el punto de vista demográfico, envejecimiento, por ejemplo, inmigración, buscando alcanzar ese equilibrio, que yo creo que es algo que no hay ningún documento que hasta ahora se haya hecho en todo el Estado español que recoja estas dos vertientes. Desde allí van en 15 ejes, 10 poblacionales y 5 demográficos, lo más importante, aparte de un análisis exhaustivo de cuál es la situación de Aragón al año 2017, 380 medidas concretas de obligado cumplimiento. Estamos hablando de una directriz, con lo cual el marco normativo de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón hace que sea de obligado cumplimiento por las administraciones, con lo cual no es un documento más, sino que es un documento que el Gobierno de Aragón y otras administraciones va a tener que cumplir y llevar adelante. Un documento que además parte después de un largo proceso de participación, en el cual todo el mundo que ha querido decir algo ha podido decir. Muchos de los que están aquí en esta mesa han participado en él, y además es un documento vivo que, cuando tengamos que evaluar si las medidas esas 380 medidas van bien o van mal, pues podemos cambiarlo. Yo creo que esta directriz tiene que ser un punto de inflexión, y yo siempre digo también que tiene que ser un canto al optimismo. Hay otros territorios que han conseguido revertir esta situación. ¿Por qué no Aragón? Si nosotros trabajamos todos juntos de forma coordinada, de forma colaborativa entre todas las administraciones, todos los agentes que al final tienen algo que decir en este problema, si trabajamos todos y todas juntas, seguro que conseguimos salir de esta situación, revertir este problema, y yo creo que para eso están esas 380 medidas que del Gobierno de Aragón, desde que tenemos presupuesto, estamos llevando ya adelante. Luego hablaremos también de esa relación con el Gobierno de España, de cómo los recientes acontecimientos, pero antes vamos a hablar también con María Victoria, como representante del Instituto Aragonés de la Mujer. Para luchar contra la despoblación es importante, pues eso, como decía Joaquín, mantener a nuestros jóvenes, por supuesto también mantener a las mujeres, ¿no?, que se quieran quedar en el medio rural y que tengan cabida allí también. Para esto, como decía Joaquín también, el empleo es importante, pero también son importantes los servicios. Han mencionado una guardería, ¿no? Sí. En ese sentido, las mujeres tenemos ese papel. Exactamente. No solo hay que fijar las políticas que se hagan en la creación de empleo, que sí, que evidentemente, pero también esto es un círculo vicioso, porque estamos hablando de los problemas que pueden tener las mujeres en acceso al empleo, que en el medio rural se acentúan. ¿Se acentúan por qué? Porque la falta de servicios lo que hace es que la población femenina suple esa falta de servicios. Esto no creo que lo debamos desconocer, no digo nada nuevo cuando digo que más del 90% de las personas que se dedican a cubrir estas necesidades son mujeres, ¿verdad? Yo creo que esto ya está más que superado, el saber que esto es así, no es lo que debería ser, pero es la realidad que hay. Entonces, esa falta de guarderías, que de lo que ellas además se quejan, o sea, son peticiones que se recogen, por ejemplo, en el Día Internacional de la Mujer Rural en el 2017 se hizo una serie de encuentros y se les interesó pues qué era lo que necesitaban o qué era lo que veían necesario para fijar población, porque claro, sí que hemos llegado todos a un acuerdo que tampoco creo que sea discutible, que es que la mujer fija población, especialmente la mujer es la que fija población en el territorio. Y manifestaban sobre todo esta falta de servicios que les hacía más difícil su incorporación, es decir, los mismos problemas que puede tener una mujer en cualquier otro ámbito, pero incrementados exponencialmente
exponencialmente. Luego, no solo empleo, sino todas estas demandas que también se nos hacen y que intentamos cubrirlas de alguna manera. Luego, sí, más adelante hablaremos de la forma de cubrirlas y de qué es lo que podemos hacer con respecto a estas peticiones. De soluciones, ¿no? Que es lo que nos interesa y lo que más ganas tenemos de contar. Teruel, Carlos, es lamentablemente una provincia ejemplo, ¿no? A nivel casi mundial de esa despoblación o de esa necesidad de repoblación, que es más positivo, ¿no?, el término. Pierde la provincia, como decía bien Luis, 100 habitantes cada mes. Esto desde 1950 han sido un total de 100.000 habitantes o más, ¿no? Bueno, son cifras bastante alarmantes y que entiendo que preocupan a lo privado, a lo público y a todos los sectores. Esta semana recientemente ha viajado Mariano Rajoy, nuestro presidente del gobierno, a Teruel a exponer un plan a nivel estatal. Comentaba Joaquín que, bueno, que ya existe este plan a nivel autonómico, a ver cómo hacemos, ¿no?, de juntar las dos vías o el trabajo en común. Y mi pregunta es si es suficiente, porque claro, en este plan nacional la idea es fomentar la banda ancha, fomentar el internet, fomentar la conectividad online. ¿Es suficiente esta conectividad online o qué pasa? ¿O nos olvidamos del resto de sectores en la provincia de Teruel también? Vamos a ver, en efecto, recientemente ha venido a Teruel el presidente del gobierno, pero además ha venido acompañado del ministro de Industria, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías de Digitalización, y además ha venido también acompañado de la comisionada para el reto demográfico. Ya eso es un tema que consideramos muy importante al presentar en Teruel, que es la capital de provincia de España menos poblada, venir a presentar este proyecto de conectividad. Es indudable de que en ese proyecto, que lleva consigo una dotación presupuestaria de más de 500 millones, más de 500 millones plurianuales. Para este año creo que está en torno a 150 millones, más aparte hay otros 40 o 45 millones específicos para un caso como muy concreto, y es aquellas zonas que están alejadas de los núcleos, por ejemplo, un establecimiento de turismo rural que puede estar alejado 1 kilómetro o 2 kilómetros del centro urbano, el poder hacer unas subvenciones para poder llevar a ese punto esa conectividad que se está comprometiendo el Gobierno. Es verdad de que también desde el Gobierno de Aragón pues, tiene dos planes que están en marcha, que es el Conect Aragón, que está prácticamente casi concluido, y el otro plan, banda ancha para todos, una cosa así se llama el proyecto. Curiosamente, estamos viendo cómo hay diversos proyectos de conectividad y que por un lado está trabajando el Gobierno central, por otro lado está trabajando el Gobierno de Aragón, y una vez más hablamos nosotros de la descoordinación que entendemos que está existiendo entre las distintas administraciones. Porque luego se plantean pequeños problemas de decir, bien, ahora mismo tenemos con el Conect Aragón, tenemos una caja donde llega la señal, pero ahora ¿qué va a pasar para llevar esa señal a esas distintas actividades empresariales o a esos distintos casas de la población? ¿Qué va a pasar con los operadores? Los operadores juegan un papel muy importante, el hacer esa inversión y ver qué retorno tiene la inversión en forma de consumos. Es decir, el tema está muy bien, es algo que valoramos, tanto por la parte del Gobierno central como del Gobierno de Aragón, lo que se está haciendo con la conectividad, pero sí que estamos solicitando de que se amplíe y se analice el problema, y eso que estamos diciendo que hay demasiados análisis. Pues fijaros, yo voy a poner un ejemplo. En las tierras altas de Escocia, que es una de las referencias que nosotros tenemos en nuestros planteamientos como red SESPA, cuando se plantean el tema de la conectividad, entran directamente en la comunidad rural, porque hay que atender a la comunidad rural, qué es lo que necesita, qué necesidades son las que tienen, y tenía yo unas estadísticas donde, por ejemplo, el 16% de una determinada comunidad rural te dice, sí, yo estoy teniendo conectividad, pero resulta que estoy teniendo microcortes. Mi problema no es que me llegue, ahora que me solucionen ese problema. O que llega un 15% y dice, sí, me llega, pero me está llegando con un coste excesivo. O te dice un 12% que la conexión que era pobre, o que sí, me está llegando esa conexión, pero tengo otra deficiencia y es que no sé utilizar. Es decir, tenemos que ampliar el análisis
para poder esa conectividad, esos esfuerzos que estamos haciendo, que se redistribuyan y que puedan ser utilizados. Por otro lado, hay un tema también que es muy valorable, y es de que hasta ahora, cuando llegaban recursos, parece que se distribuían poco más o menos que en función de población. En este momento, lo que sí ya nos tiene anunciado también el Gobierno central es de que esos recursos no van a ser en función de población, sino en función de la extensión, de la superficie de ese territorio. Porque claro, cuando hablamos de distribución en función de población, claro, Teruel tiene el 10% de la población de Aragón, ¿y de qué me sirve? Porque tiene los mismos, más municipios incluso, que las otras provincias. Es decir, no sirve solamente con eso, hay que ampliar, y además diría de que para solucionar el problema la verdad es que abarca muchos campos que tendré oportunidad, si lo consideras oportuno, el poder comentar, porque creo que todos estamos en esa misma línea de buscar soluciones, y nosotros aportaremos las nuestras dentro del trabajo que estamos realizando. De acuerdo. Luis, volvemos contigo. Entre todo este difícil panorama, bueno, hemos dicho que te mantenías positivo, pero en esta negatividad, ¿no?, que se siente que el problema es un problema real, que ya las alarmas han saltado, bueno, podemos encontrar algunos casos de éxito de municipios, de zonas que han sabido aportar también, que han sabido reconvertirse, que han sabido mejorar, incluso también empresas que han sabido hacerlo bien e instituciones que han sabido hacerlo bien. Podemos encontrar eso. Bueno, casos de éxito tanto a nivel internacional. Por ejemplo, apuntaba Carlos el tema de los Highlands, las tierras altas de Escocia. Ciertamente es uno de los pocos precedentes en Europa, creo que es el único, sí, en el que, y no nos engañemos, están arriba del todo. Nosotros estamos mucho mejor localizados, y estamos en un país enormemente turístico, tenemos muchos recursos para explotar. Pues en las tierras altas de Escocia veían una curva poblacional demográfica altamente descendente, o profundamente descendente, y ciertamente diseñaron un programa y lo han revertido dentro de nuestro propio territorio. Y aquí tenemos efectivamente, por ejemplo, el caso de Utrillas. Es un caso que, manteniendo población, no se está viendo arrastrado por esta inercia de pérdida de población. Por lo tanto, casos de éxito hay. El tema es cómo se consigue, creo que es lo que a todos nos ha de interesar, ¿no? Y, oiga, ¿cómo se consiguen estos casos de éxito? ¿Qué hemos de hacer para lograr en nuestros 47.000 kilómetros cuadrados, que son Aragón, 14.000 en el caso de la provincia de Teruel, revertir este fenómeno que parece imparable y hacer una especie de lo que han hecho en las tierras altas de Escocia, que han revertido la curva y efectivamente ahora están ganando población, o localidades que además se han visto muy dañadas comarcalmente por los temas de minería, como son Utrillas y etcétera, que ciertamente se están manteniendo, incluso comienza o puede comenzar una curva ascendente. Y ahí es donde apunto yo, ¿no?, a las soluciones. Oiga, claro que hay soluciones, pero si estamos en un país que recibe y pico mil, y perdón por esa indefinición, millones de turistas anuales, estamos en el cuadrante noroeste de la península ibérica, que es un cuadrante enormemente desarrollado. Aragón, y por ejemplo la provincia de Teruel, está rodeado por 25 millones de personas en un radio de unos 300 kilómetros. Aquí hay una potencialidad. Una provincia con enormes recursos, por un lado naturales, que a su vez en ocasiones son inconvenientes. Es cierto que los inviernos son fríos y hay muchas montañas, pero eso a su vez es una navaja de doble filo que puede utilizarse provechosamente. Hay recursos históricos, hay multitud de recursos. Y a eso voy yo, a las soluciones. Y ahí sí que quiero apuntar muy rápidamente, por ponerlo encima de la mesa, decir 6 pinceladas o 5 pinceladas. Primero, este problema es un problema europeo, español, pero sobre todo es un problema aragonés. Oiga, somos no muchos, menos que catalanes y madrileños, pero somos muchos. Somos 1.400.000, perdiendo un poco, Por lo tanto, es un problema primero y fundamentalmente aragonés. Y como este es un tema de enorme envergadura, complejidad, dificultad, que además nos merece o nos va a muchos, a todos los aragoneses en ello, el que nuestros pueblos, yo soy nacido en una ciudad que más o menos va subiendo habitantes, es la ciudad de Teruel, pero bueno, por ejemplo, mis padres de un pueblecito que tenía 2.000 habitantes en la comarca del Jiloca y que ahora está en 700 habitantes. Oiga, aquí hay que hacer algo urgentemente.
Por ello, como es un problema primero aragonés, donde los aragoneses hemos de pedir ayuda, por supuesto, al Estado español, que por primera vez ha convertido el tema de la despoblación en un problema de Estado, no nos engañemos, ya ha nombrado a la comisionada a la que se refería Carlos, hemos de buscar, en primer lugar, los aragoneses hemos de buscar el consenso. Creo que hemos de buscar en qué punto, pero hemos de intentar la adhesión global, ampliamente mayoritaria, hemos de buscar el consenso. Todos creemos mucho en las subvenciones, me parece muy bien. Las subvenciones nos ayudarán a veces a montar una empresa, nos crearán un frontón, nos ayudarán a volver a asfaltar una carretera. Pero ese señor que está en coma, ese pueblo que está con respiración asistida, con subvenciones lo que se mantendrá es una semana más con vida o un año. Las subvenciones, bienvenidas sean, pero no son la solución, ¿eh? La solución está muy clara, la solución es la autosostenibilidad. Si nosotros no creamos un organigrama empresarial cada vez más floreciente, más verde, que sea autosostenible, que genere para ellos mismos, para los que se monten esa empresa, estén generando beneficio, impacto en el territorio, impacto beneficioso. Si no es autosostenible, si no se autogeneran beneficios, si no somos capaces de idear el programa en el territorio que genere ese beneficio, solo las subvenciones no nos van a solucionar el problema. La directriz, pues ciertamente es una medida loable, muy buena, 380 medidas. También hay que decir que buena parte de estas medidas sí que se han venido ya detallando en otras normas de la administración aragonesa anteriores, pero yo siempre digo lo mismo, la directriz recoge 380 medidas que se van a repartir entre los diferentes departamentos ministeriales, o en este caso consejerías. Muy loable, muy bien trabajada. Cierto es que tiene determinados sesgos que apuntan ya a una coordinación, pero solo son pequeños sesgos. ¿De qué nos sirve, y esto se lo apunto aquí a Joaquín, ¿no? ¿De qué nos sirve tener...? Sí, creo que te querrá comentar algo igual que... Claro, y acabo con ello, 380 medidas, ¿por qué no creamos también la máquina que genere la adecuada trabajo y ejecución de esas 380 medidas? Es decir, la distribución entre departamentos y consejerías realmente va a hacer... Claro que se meterán medidas en beneficio de las mujeres, que son lógicamente fundamentos de los municipios, etcétera. Ahí hay un montonazo, un catálogo tremendo, muy interesante de medidas, pero están descoordinadas. Entonces, esto es lo que quiero poner yo sobre la mesa. No tenemos todavía la máquina, el engranaje, para que con una visión holística transversal del territorio, haciendo un diagnóstico de cada comarca, de sus potencialidades, llamando a convocatoria a diferentes emprendedores, que hay muchos, hay mucha gente, incluso en las grandes ciudades, yo conozco Zaragoza, conozco Madrid, Barcelona, que se vendrían al medio rural a desarrollar empresas. Bueno, por abreviar, falta esa máquina. Y por supuesto, un programa complementario, y con ello acabo, de servicios. Los aragoneses además hemos de mejorar y creer en nuestra autoimagen, si me permiten la expresión, hemos de acrecentar nuestro ego, y de un programa simultáneo de ocio, porque evidentemente, si no, es lo que está pasando con los 100 médicos que van cada día desde Zaragoza a trabajar al Cañiz, pero viven en Zaragoza. Sin embargo, están prestando su servicio en Alcañiz, pero se vuelven a comer o a cenar a Zaragoza. Hace falta un programa alternativo de ocio y servicios. Un segundo, Joaquín, ahora vamos contigo, pero antes me gustaría preguntarle a Joaquín Moreno, alcalde de Utrillas. Ha comentado también de las subvenciones, Luis, de cómo no son una solución, sino un parche, ¿no? O una medida transitoria. No sé si estás de acuerdo, si en vuestro caso ha sido un impulso o una ayuda, o solamente ha sido algo... Bueno, a un empresario, si le ofreces una subvención, primero la va a escuchar, pero luego va a analizar el contexto. Volviendo al inicio del programa, dije que había que sopesar la calidad de vida y el empleo. La competencia a un empresario en una zona del medio rural respecto a la ciudad, pues es algo que tenemos que ganar. ¿Qué le voy a ofrecer yo a un empresario para que se establezca en la cuenca minera? Aparte de terreno, que lo tiene en Zaragoza o lo tiene en Valencia, le tengo que ofrecer buenos servicios, fibra óptica, una canalización de gas, buena evacuación eléctrica, que estamos acostumbrados porque venimos del sector eléctrico, del carbón. Bueno, si a eso le añades una subvención, puede que entonces sí que seamos competitivos. Hay que recordar que las infraestructuras
viarias son básicas, ferrocarril, aeropuerto y carreteras. De todo eso nosotros solo tenemos carreteras. Hay que lograr que el Gobierno de España y que el Gobierno de Aragón mejore las infraestructuras básicas para ser competitivos, y a todo esto si le añades una subvención, bueno, pues siempre ayuda y es básico, pero se ha demostrado que las subvenciones no son efectivas si solo son subvenciones. Vale, podemos retomar sobre la directriz. No sé si quieres replicarle un poco. Sí, no, yo creo que ha introducido temas muy interesantes, el de la coordinación. Yo creo que el primer objetivo que se marcó la directriz es que fuera un documento en el cual participaran todos los departamentos del Gobierno de Aragón. Con lo cual, todas las medidas que aparecen están consensuadas con cada uno de estos departamentos. Que el enfoque sea desde la ordenación del territorio, porque tenemos esa visión más amplia del trabajo o de todos los departamentos, pues bueno, yo creo que ese es el acierto, y ahora nos llega el siguiente paso, que es ponerlo en marcha, pero por eso se aprobó por el Gobierno de Aragón y por eso todos los departamentos dieron el ok. Yo creo que aquí la coordinación no solamente tiene que ser por parte del Gobierno de Aragón, porque si el Gobierno de Aragón hace una cosa y las diputaciones hacen otra y otros van por otro lado, pues tenemos un problema. Yo creo que una de las cosas que nos enseñaron en Escocia, en ese viaje que organizó el Gobierno de Aragón y que compartimos con la red SESPA, con los empresarios de Teruel y con otros territorios, uno de los puntos más importantes que aparecían era la coordinación entre todas las administraciones, el ser conscientes de que existía el problema, que parece que somos conscientes, pero sobre todo que tenemos que ser capaces de coordinar y que cada uno no haga la guerra por su lado, porque si no, no vamos a poder ser capaces de resolver el problema de ninguna manera. Y también un tema que introdució muy interesante, Luis, es el tema de positivizar el territorio. El mostrar que tenemos grandes potencialidades en nuestro territorio, que tenemos que saber aprovecharlas, y que la gente que vivimos en el mundo rural, yo vivo en una comarca que es la de Sobrarbe, que yo creo que también es un caso de éxito, porque en los últimos años está manteniendo la población y la gente joven se está quedando a vivir. Lo que tenemos que ser capaces de vender, que hay servicios, que hay que mejorarlos sin duda, pero que se vive bien, y que tenemos que demostrar que de alguna manera los que vivimos allí podemos acceder a muchas cosas que hace unos años era difícil tenerlas. Por lo tanto, es muy importante creérnoslo y positivizar ese mensaje que se está trasladando hasta ahora mismo, que hay que mejorar, sin ninguna duda, que hay que generar actividad económica en primer lugar para que la gente pueda venir, por supuesto, pero hay que buscar también esa calidad de vida equivalente, generar actividades para que todos los que vivimos en los pueblos tengamos acceso a la cultura, al ocio, a las actividades juveniles, porque nos estamos encontrando un ejemplo que yo creo que es revelador, que hay muchas comarcas aragonesas o localidades aragonesas, por ejemplo, las actividades culturales solo se realizan cuando vienen los turistas. A ver, que la gente que vive en el mundo rural durante todo el año quiere tener acceso a esas actividades. Si solo las dirigimos a los que vienen a disfrutar durante un periodo del año, bien, pero no estamos generando esa calidad de vida equivalente que permita hacer atractivo que mejorando, por supuesto, esos servicios, generando esa actividad económica, no estamos consiguiendo alcanzar esa calidad de vida que es, yo creo, lo que hasta este momento nos puede hacer diferenciar con otros territorios. Al tema que acabas de nombrar precisamente también quería llegar, ¿no? Porque además Luis también lo ha comentado, ese patrimonio tan rico que tenemos, natural, cultural, bueno, no sé si lo explotamos, como bien dices, solamente para lo externo, para los turistas, y si por lo tanto, Carlos, igual en esto me puedes contestar tú, se está enfocando mucho toda la empleabilidad y toda la generación de riqueza hacia el turismo o hacia las nuevas tecnologías, que digamos que son nuestros pilares básicos, y si nos estamos olvidando de otros sectores primarios o otros sectores de actividad que son muy importantes en nuestra comunidad. Por supuesto. Mira, Luis ha hecho un comentario que creo que es donde está la clave. Lo que se necesita, a mi modo de ver, es una solución holística.
No vale con que den una subvención, eso puede muy bien al empresario el tener eso, ¿vale? Suma sus ingresos, pero bien es verdad, ¿de qué nos sirve eso si después de 1 año o 2 años tiene que cerrar su empresa porque resulta de que la mujer no puede tener al niño en ese colegio porque el colegio se ha cerrado, porque ha dejado de no sé qué, o que tiene que incorporar a la plantilla a alguien y resulta que no hay una vivienda adecuada? Es decir, cuando decimos una solución holística, hay que dar solución al tema de los servicios sociales, la educación, la sanidad. Hay que resolver, de alguna manera, le decíamos el tema de la conectividad, que eso parece que está encauzado. Hay que resolver un problema de que toda la población pueda disfrutar de unos servicios, un ocio. Es decir, y esto es algo que se ha conseguido dentro de las Highlands, que volveré a hablar de las Highlands, de las Tierras Altas de Escocia, como una referencia. Tenía aquí una información donde allí en las Tierras Altas, en un periodo de 100 años, han conseguido de estar perdiendo una población muy importante, a partir de 1951 han conseguido revertir ese proceso de despoblación. Y se da la casuística que mientras que en Escocia la población ha subido un 2%, en ese territorio de las Tierras Altas han conseguido incrementar un 22%. Cualquiera se pregunta, ¿y qué es lo que han hecho para que precisamente se produzca esta dicotomía entre lo que ocurre a nivel nacional y lo que ocurre en una parte? Si nosotros esto lo lleváramos a qué podríamos hacer en nuestras comunidades rurales, que son las que realmente están padeciendo este auténtico problema de la despoblación, es decir, bueno, pues tenemos ahí una experiencia. Yo lo que te diría es las claves de qué es lo que han hecho, porque no es solo el dinero. El dinero casi te diría que es lo menos importante, ¿eh? Hay otros factores más importantes para poder revertir el proceso. Y esos factores te diría, pues un cambio legislativo, una adaptación de esa legislación a las necesidades que tiene el medio rural, el ver, de alguna manera, atender, cuando decía de esos servicios, como podía ser el tema de la medicina o el tema de la educación, ver de qué manera das esa solución. Incluso el tema de la formación, porque la estrategia de desarrollo implica, debería de venir, entendíamos nosotros, por una agencia de desarrollo territorial. Esa agencia, ¿qué es lo que haría? Los recursos económicos que llegaran de Europa, del gobierno central, del gobierno autonómico, incluso de las diputaciones provinciales, si todo esto estuviera gestionado por esa agencia de desarrollo, implantada en el propio territorio, conviviendo con esa comunidad rural que está compuesta de agentes de desarrollo rural, los famosos grupos de acción local, que en esos grupos de acción local está representado precisamente toda la base social de la provincia, que es la que realmente está viendo las necesidades que tiene. Y esa agencia de desarrollo rural, teniendo unos protagonistas que son unos profesionales, unos expertos en economía, en derecho, en psicología, y están conviviendo en la comunidad rural, allí es donde se puede detectar las necesidades que tienen y ver de qué manera esos recursos que tienen, cómo se pueden reorientar para solucionar este problema. Y ya no solamente eso, sino que te encuentras con que hay una posibilidad de que podría ponerse en marcha un negocio y sea la misma gerencia o el grupo que está controlando esa agencia de grupo de desarrollo local la que vaya a proponer que hay esta posibilidad. Y si la iniciativa privada no entra, pues destinar recursos de la administración para poner en marcha esa línea de negocio, y esa línea de negocio se convertiría en una empresa de economía social, donde esos beneficios van a revertirse dentro del propio localidad. Bueno, entre todo lo que comentaba Carlos, también estaba hablando de cómo se escucha también a los agentes implicados, a las personas implicadas. Tú también lo has comentado al principio, que en el Día de la Mujer Rural del pasado año se hizo, pues eso, se llamó a las mujeres rurales y se les preguntó cuáles eran las necesidades. Entonces, doble pregunta, ¿no? ¿Es realmente positivo? Entiendo que sí, que la respuesta es que sí. Escuchar al que está viviendo estos problemas y cuáles han sido esos problemas que han trasladado o esas necesidades, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que decir es que ellas estaban, a pesar de los pesares, al tomar una decisión de vivir en el pueblo, estaban
contentas con la decisión que habían tomado, no encontramos que se arrepintieran de haber tomado esa decisión. O sea, nos ponían encima de la mesa una serie de problemas, como por ejemplo el de vivienda, era uno de los problemas que ponían, una vivienda adecuada, el de educación, que también se ha puesto encima de la mesa, el acceso a los servicios sanitarios, y también se refería también a las nuevas tecnologías. Yo quiero decir que además de participar, también participamos en la directriz. Nosotros, desde el Instituto Aragonés de la Mujer, los servicios de la DGA, ya se han puesto en marcha, o sea, ya es una de las funciones que tenemos como Instituto Aragonés de la Mujer, y también quiero deciros que se ha impulsado un plan estratégico para la igualdad, que uno de los puntos del plan estratégico, el eje 4, objetivo 4, está especialmente diseñado para establecer medidas para solucionar la igualdad en relación con el medio rural. Yo también quiero poneros de manifiesto que nosotros la experiencia que tenemos es realmente lo que vemos en las mujeres es el esfuerzo del autoempleo, porque aquí se ha hablado mucho de cómo atraer, parece sea cómo atraer desde el exterior, entonces las mujeres hacen un esfuerzo doble, porque realmente lo que están haciendo es un esfuerzo de autoempleo, de crear ellas mismas su propio empleo. Intentamos además, dentro de lo que es visibilizar, tú sí puedes hacerlo, lo que solemos hacer es contactar con casos de éxito, que los hay, que hay muchos, pero que no llegan a la población, a esa población femenina. Entonces solemos hacer, pues, además, cofinanciación con el Fondo Social Europeo. Lo que solemos hacer es una serie de talleres en las que una parte es, mira cómo te va a explicar alguien que tiene la misma situación que tú, los mismos problemas que tú, cómo ha solventado, cómo con esa imaginación, con mayor formación, que es muy importante, ha solventado esas posibilidades, y su idea, porque seamos claros, el que vive en el pueblo quiere quedarse. Estamos ante una situación que no es que el que esté en el pueblo quiera marchar, quiere quedarse. Entonces, como otras personas lo han hecho, otras mujeres han podido utilizar los recursos que, bueno, pues serán mayores o menores, pero tiene a su disposición el Instituto Aragonés de la Mujer y la DGA para poder conseguir ese esfuerzo del autoempleo. He dicho doble, que será quizá triple, ¿no? Ese esfuerzo del autoempleo. Y entonces yo creo que también es una de las formas de hacer visible también los recursos propios, porque los recursos propios quien mejor los conoce es quien está allí. La mujer tiene, no sé, no es por, pero tiene mucha tendencia a identificar necesidades en su ámbito, y al identificar necesidades, pues identifica nuevos servicios que cubren esas necesidades. Entonces, ¿por qué no plantearme ser yo quien haga ese servicio que cubra esas necesidades, por ejemplo? Esto es una cosa que es lo que permite fijar la población en el territorio, porque la población se quiere quedar. Y esa misma población, con sus propios esfuerzos, está consiguiendo, por eso tenemos casos de éxito. O sea, sin todo esto que falta todavía, entonces es un esfuerzo que yo además creo que es a considerar. Y, en fin, nosotros damos también con diversos reconocimientos, ¿no?, a la mujer rural, para premios y tal, porque realmente no es visible para afuera. Quiero haceroslo visible también, bueno, no solo a todos vosotros, sino a los que nos están escuchando, que se está realizando un importante esfuerzo. Estamos ya metiéndonos efectivamente en materia de soluciones. Vamos a hacer un resumen de esta mesa y vamos a contar un poco, pues eso, cerrar este debate con las estrategias que vosotros consideráis, todos vosotros, que son clave, y por tanto las soluciones y las líneas de actuación a seguir que nos llevarían a frenar este problema, incluso a decir acabar con él. No sé si esto es una utopía o no, pero vamos a empezar con Joaquín. Sí, esperemos que lo podamos conseguir. Sí. Eso yo creo que todos los que estamos aquí tenemos ese objetivo. Yo creo que para solucionar lo primero es planificar. Planificar, yo creo que en este caso el Gobierno de Aragón lo está haciendo, lo ha hecho. Coordinar, yo creo que eso es muy importante, que haya una coordinación entre los agentes sociales, las diferentes administraciones, y luego medidas, hay muchas, pues desde el acceso a Internet, la legislación adaptada al mundo rural, la discriminación positiva también para la gente que vive en el territorio, también habría que pensar en eso, los mejores servicios de sanidad, educación, servicios sociales, eso está claro,
pero yo creo que tenemos que trabajar también en algo que ha salido también aquí en esta mesa, que es en positivizar el mundo rural, en vender ese mundo rural al exterior también y en saber buscar los aliados adecuados a la hora de trabajar. El Gobierno de Aragón tiene la mayor responsabilidad porque somos los que operamos en este territorio, pero tenemos que ser capaces que otras administraciones consigan, vean que este problema es muy importante para zonas como la nuestra. Y por eso tenemos que buscar los aliados no solamente en el Estado español, sino también en Europa, como ha comentado Carlos antes, para, entre todos, conseguir revertir esta situación. Pero yo creo que sobre todo, y yo creo que una palabra que me gustaría que saliera es que hay que coordinarse y que desde luego este problema tiene solución y tenemos que ser conscientes que entre todos y todas podemos resolverlo, y yo creo que ese es el objetivo, yo creo que ese es el mensaje que tiene que salir de una mesa como esta. Carlos, bueno, ya adelantabas un poco. Sí, pero ya por concluir casi lo que decía, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos que está haciendo Joaquín. Vamos a ver, yo diría de que la clave está en tener una estrategia de desarrollo, que es lo que de alguna manera nosotros tratamos de llevar a Europa y aquí a España, a todas las administraciones, y esa estrategia de desarrollo básicamente estaría compuesta de una diversificación económica en el medio rural, donde tendríamos unos sectores estratégicos para poder potenciar la teleasistencia, telemedicina, la industria creativa, investigación aplicada, la universidad, diversificación económica como primera medida. Como segunda, el fortalecimiento de las comunidades rurales. Otro tema que entendemos que es fundamental. Y en ese fortalecimiento tiene que haber una actitud positiva, tiene que haber una economía, unas empresas de economía social, un fomento de la cultura propia de ese territorio y, de alguna manera, una custodia incluso del territorio. Otro de los componentes de la estrategia tendría que ser con el emprendimiento y la atracción de poder atraer y retener el talento. Eso también entendemos que es fundamental, el trabajar con la población joven, el poder potenciar el tema de la mujer, eso es algo que entendemos que es fundamental. Y una vez que definimos esa estrategia de desarrollo, decimos, ¿y eso cómo puede llevarse a cabo la estrategia? Y la clave para desarrollar esa estrategia es lo que decimos una agencia de desarrollo rural. Esa es la que debe de concentrar todos. Y esa agencia es la que teóricamente buscará proyectos e impulsores. Es la que hará planteamientos integrales y cooperación. Esa agencia es la que tendrá unos objetivos no a corto plazo. Esto es un trabajo a largo y no tiene que estar sujeto a que cambie en un momento de gobierno o cambie otro. No, tiene que haber una planificación a medio y largo plazo y que esté el gobierno que esté, si está esto ya consensuado, esa agencia de desarrollo debe de seguir funcionando. Bien es verdad de que tiene que reportar adecuadamente a todas las administraciones qué es lo que está haciendo con los recursos que está teniendo y de qué manera los ha distribuido. Pero siempre estando en el medio rural. La comunidad rural es la que entendemos, la que tiene que estar liderando, porque en todo esto tiene que haber alguien que sea el que monitorice ese desarrollo de la Agencia de Desarrollo Rural. Ya no me enrollo más, perdona. Realmente es práctico, además creo que has tocado temas muy importantes que no sé si han salido previamente en la mesa, como la retención del talento, ¿no? Que al final está bien crear empleo en lo industrial o en el autoempleo, pero ese empleo creativo que también los jóvenes podemos demandar, ¿no? Que se pueda acceder a él en el medio rural. Luis, vamos contigo. ¿Cuál es tu propuesta? Bueno, mi propuesta es precisamente el caso de éxito claro europeo que ha habido, que además tiene muchas semejanzas con el caso aragonés, que sería en este caso, y ahí comparto lo de varios ponentes en esta mesa, particularmente lo que acaba de decir Carlos, ¿no?, del tema de los highlands o tierras altas. Con una anécdota, además, que quiero mencionar aquí, no quiero dejar de pasar. El año pasado, o hace dos, yo traje aquí a Zaragoza a un buen amigo que trabaja en la Comisión Europea, en contacto con la Comisión Europea, que es el señor Gordón da Silva. Hicimos unas jornadas muy intensas en el Gran Hotel de la ciudad de Zaragoza.
Gordon da Silva ha creado soluciones en diferentes sitios de Europa, es un empresario pero también es un filántropo que ha trabajado mucho en estos temas, y allí salió un grupo de trabajo, ese grupo de trabajo que lo que nos hemos dedicado es a perder tiempo, entiéndase bien el término perder, es decir, a emplear parte de nuestro tiempo, todos son trabajadores, y de nuestro dinero, nos hemos ido reuniendo buscando las soluciones. Hicimos un documento de trabajo, y aquí viene lo anecdótico, y es lo que crea además nuestra especial empatía con lo que han hecho en las Tierras Altas de Escocia. Elaboramos un documento por este amplio grupo de trabajo, y nuestra sorpresa fue cuando ese documento tenía enormes puntos de identidad, de similitud, de parecido con lo que se está haciendo precisamente en las Tierras Altas de Escocia, y así se lo manifesté en su momento a Carlos. Correcto. Esto crea además en este grupo de trabajo donde hay personas, ciudadanos aragoneses normales, todos trabajadores, algunos de administración, otros de entidades sociales, etcétera, una especial empatía con este programa de las Tierras Altas que verdaderamente estamos convencidos que puede ser la solución. ¿Eso qué supone de diferencia con, por ejemplo, la directriz? La directriz está muy bien, son 380 medidas. Cada día, en realidad, en los periódicos aragoneses nos levantamos con una noticia de que el municipio de Sarrión, me viene ahora a la cabeza que allí especialmente se está explotando la trufa, ¿no? Pues se ha creado una nueva línea, etcétera, que va a crear 10 puestos de trabajo. Bien, claro que hay muchos medidas que se están implementando, a veces que surgen desde los propios municipios, ¿no? Pero falta la máquina, la instrumentación de todo esto, de esta complejidad, porque no estamos hablando de una tarea precisamente precisa ni a corto plazo, y aquí vienen algunos de los elementos esenciales de esa máquina. Esa máquina, a nuestro juicio, y cuando hablo en nombre propio, pero hablo también en nombre de varios ciudadanos aragoneses con los que nos hemos reunido, pasa precisamente por una agencia semiautónoma, por supuesto dependiente de la administración pública, por supuesto auditada, por supuesto absolutamente controlada, pero una agencia autónoma que pueda trabajar exclusivamente en esta cuestión, en esta solución, y además con una perspectiva holística, transversal, integradora de todos los elementos. Una agencia que tenga varios elementos de semiprofesionalización, de gente que conozca bien cómo ir a la solución de estos problemas. Aquí, por ejemplo, quiero mencionar, porque es público y además salió en una entrevista en el Heraldo de Aragón, que el señor Gordon da Silva, no para beneficio propio, sino para beneficio de unos territorios en los que ha trabajado, creó una bolsa de valores sociales, de bonos sociales, que era gente que invertía para empresas que se iban a implementar en ese territorio, y en un periodo corto de tiempo se recaudó un montón de dinero exclusivamente para esos proyectos de emprendimiento y economía social, que se podría llamar. Impacto beneficioso en el territorio, generación de empleo con servicios y ocios complementarios, más beneficio de esas empresas, que es lo que genera la autosostenibilidad. Luego hay que hacer un estudio analítico por esa agencia del territorio, esto realmente ya está hecho por las administraciones, hay que hacer una autopsia detenida de las potencialidades del territorio, de cada potencialidad, no sea la misma la de Utrillas que la de Calamocha que la de Jaca, etcétera. Hay que crear una serie de líneas de negocio para que se vayan implementando allí, lo que mencionaba Carlos, emprendimiento, lo que se mencionaba del autoempleo, etcétera, la formación. Por ejemplo, los Highlands está haciendo un trabajo muy importante desde la propia universidad, es decir, es necesaria una concienciación, es necesaria una línea de investigación muy específica. En definitiva, la máquina, que esas 380, que podrían ser 200 o podrían ser 500 medidas muy loables y un buen trabajo, pero falta el instrumento que canalice con autonomía, debidamente controlado por supuesto, la implementación transversal, holística, unitaria y conjugada de todos estos móviles. Y además no nos engañemos, y con ello iré acabando, y lo he de decir, los políticos aragoneses, y no voy a hablar de partidos, son muy loables, trabajan y hacen todo el esfuerzo que pueden por la despoblación, pero cada 4 años tienen que pasar un examen. Esta agencia, la ventaja que tiene es que no mira a corto plazo, sino que mirará a medio y largo plazo, que no estará sujeta a vaivenes políticos, que tendrá que trabajar con profesionalidad, sabiendo cuáles son sus metas, que además van a ser debidamente revisadas, analizadas, auditadas y examinadas. Y si no, oiga, otro. Pero aquí hay que trabajar con rigor, sin sujeción a los vaivenes y a los avatares políticos, porque esto, por mucho que se pretenda desde el Gobierno de Aragón, luego llegará a ayuntamientos donde habrá partidos políticos de otros signos, donde el año que viene vendrán elecciones, etcétera, y así no iremos a ningún sitio.
No sé si Joaquín no quiere... Es que respuesta podría haber muchas, pero yo creo que aquí nadie tiene claro de dónde parte la directriz. La directriz parte de la Estrategia de Ordenación del Territorio que aprobó un gobierno totalmente diferente al que tenemos ahora mismo. Con lo cual, esos vaivenes políticos hay que tenerlos en cuenta, por supuesto, pero lo que quiero decir con esto es que esta directriz viene de una trayectoria en la que hay un consenso político que es los que se supone que en los próximos años van a desarrollar esta directriz. Si no, no estaremos haciendo nada. Por eso hablaba yo siempre de coordinación de administraciones y de agentes sociales, porque si nos movemos en vaivenes vamos a tener un problema muy importante. Sí, yo creo que lo más interesante y lo más importante es que sea pues eso, transversal y que esté exenta de colores, de por eso la directriz se ha llevado desde la ordenación del territorio, además de tener las competencias, porque somos los que tenemos esa visión global de Aragón y de los diferentes departamentos del gobierno. Joaquín, en tu caso, bueno, que además que lo vives y lo ves desde dentro como alcalde de un municipio, estos microesfuerzos de los que hablaba también Luis y de esa importancia de que haya una maquinaria que los gestione todos, no sé si estás de acuerdo. Bueno, hay medidas, hay estudios, entonces, ahí no creo que podamos aportar mucho más de todo el trabajo que se ha hecho desde el Gobierno de Aragón y del Gobierno de España, intuyo que también quieren hacer. Pero sí que hay algo que creo que podríamos aportar, o debería el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España ser conscientes de que necesitamos los habitantes del medio rural, y es confianza. Que independientemente, como ha dicho Luis, el gobernante de turno, que de verdad se nos dé esa confianza de que se va a actuar en el territorio. Llevamos 30, 40 años, Carlos, conoces más la provincia, sangrando, ya no Teruel, sino todo Aragón, sangrando demográficamente. Y siempre se ha hablado sobre este tema. Yo creo que es el momento ahora de transmitir, de verdad, una confianza que se puede transmitir con detalles, y además hay pruebas, hay señales que se lanzan desde todos los municipios. Y pongo solo un ejemplo, y yo creo que todos vais a entenderlo. El servicio sanitario. Todos los municipios, todas las comarcas tienen deficiencias en sanidad. Todas las comarcas de Aragón, no me refiero ya solo a la provincia de Teruel. Hay que dar un voto de confianza a estos habitantes de que de verdad vamos a actuar. Me pongo la camiseta de cargo público, pero también la de vecino. De verdad vamos a actuar. Y esa confianza todavía no se está dando cuando hay problemas graves territoriales como son los hospitales. Es decir, cuando hay una inquietud y una necesidad que es un hospital y que se están lanzando, bueno, yo te iba a decir mensajes contradictorios y de que no se va a empezar y que vamos a tener un hospital, pues no sé, dentro de 5 años podríamos hacer la apuesta. Esto es lo que crea desconfianza, y lo que creo que debería aportar el Gobierno de España, el Gobierno de Aragón, es confianza que el medio rural se va a atender. Se van a atender los centros sanitarios, la atención primaria, y se va a intentar mejorar lo que hay. Y esto todavía, yo creo que todavía, no sé si coincidiréis, no se está transmitiendo. Lo que se está transmitiendo es que se está trabajando, pero no se está actuando. Y eso, yo como vecino, creo que sería un consejo que deberían tomarse, en este caso, los gobiernos. No digo ya dónde ni quién. Bueno, María Victoria, terminamos con tu aportación a esas soluciones o a esa línea que podemos seguir, ¿no?, para mejorar la situación. Bueno, yo lo que te puedo decir es que desde el trabajo del IAM, que además es uno de los fundamentos del IAM, es esta incorporación de la mujer al empleo, que es coyunturalmente lo que es una de las soluciones. Quiero decir, nosotros trabajamos en una de las soluciones desde siempre. Es decir, por mandato legal, desde siempre esta participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida se ha convertido en una solución. Luego ya estábamos trabajando en esa solución. Sí, yo entiendo que hay una falta de visibilidad de lo que se hace, de lo que pueda llegar al vecino, ¿no?, al vecino concreto, que eso es lo que tú planteabas, ¿no? No tanto
qué es lo que se está haciendo, o sea, sino esa comunicación de lo que se está haciendo. Y aparte, eso también incide en que la gente desconoce los recursos a los que puede acceder. Entonces, muchas veces desde el IAM lo primero que tenemos que hacer es poner sobre la mesa o informar a esas personas de los recursos que tiene a su disposición. O el Gobierno de Aragón, estatales, no tenemos ningún... Desde el Instituto Aragonés de la Mujer se informan de recursos, vamos, como si sale una subvención en Pernambuco. O sea, a nosotros nos da exactamente igual. Entonces, la información de a lo que se puede acceder. Claro, se lucha también contra una información que viene de los medios de comunicación, que son, pues, quiero decir, ¿qué puedes hacer con respecto a eso? Pues es difícil, ¿no? Porque no tienes ese alcance que puede tener un medio de comunicación, ¿no? Y todas estas cosas que hablabais de lo del hospital y todas esas cosas. Pero realmente lo primero que nos enfrentamos es a informar a la gente de qué tiene a su disposición. Es muy triste, entre comillas, ¿no? Porque quiere decir que ni siquiera conoces lo que pueden hacer por ti. Entonces, eso es muy importante, esa información. Y luego uno de los ejes que nosotros pensamos que también es una solución es la formación. La formación específica. Y además la gente se apunta a esa formación específica. Es decir, una vez que llega, la gente opta por esa formación. Formación no se trata de formación como puede desarrollar, por ejemplo, el INAEM en determinadas cursos para hacer específicos de formación, pues para ser carretillero, carretillera o florista. No, se trata de una formación de espíritu emprendedor. De negocio. Entonces, ¿qué se examinan? Todo lo que habéis hablado, las posibilidades, ¿qué posibilidades tenemos? Eso es una reflexión que hace el habitante, que tenemos que mover a que haga el habitante también, o sea, ¿no? Desde los poderes públicos, pero también el habitante, ¿qué dispongo en mi territorio? Entonces, eso es muy importante. Siempre lo hemos venido haciendo, nos hemos convertido también en que es una de las partes de esa solución, pero claro, se ha venido haciendo desde siempre. Vamos, yo creo, no sé eso, pero creo que llevo 14 o 15 años en el Instituto Aragonés de la Mujer. Como comprenderás, he trascendido gobiernos y esto ha sido una línea de trabajo desde siempre, desde el inicio. O sea, realmente yo creo que esto también es importante hacer llegar. Bueno, la verdad es que han salido muchas cosas aquí en esta mesa hoy. No sé si habremos dado una solución general o no, pero bueno, creo que han sido temas muy interesantes. Muchísimas gracias a todos por colaborar en ella y bueno, estáis invitados a seguir hablando de esto, que da para mucho en cualquier otra ocasión. Gracias.